Hola hermosas, bienvenidas a nuestra reunión hoy, domingo. Soy Lisa en Costa Rica, de nuestro compañerismo de restauración. Seguimos con el libro Mentalidad de Pobreza en el capítulo 8, Abrazando la Pobreza. Que nuestro amado nos dé mucha sabiduría, que su Espíritu Santo hable a través de todas y que podamos compartir y alabarlo muchísimo en esta sesión. Este capítulo, Abrazando la Pobreza, empieza con el versículo de Mateo 5:3 que dice, Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y yo busqué otra versión, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, qué bonito esta versión también, porque nos da una promesa, que Dios nos va a bendecir a los que somos pobres en espíritu. Y puedo decir que fui, o tal vez soy un pobre en espíritu, eh, una farisea antes de llegar aquí, y cómo el Señor entonces nos da esta promesa. Dios nos bendice a los que somos pobres en espíritu, pero con una condición. Dice, si se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Entonces, podemos ver cómo el Señor nos habla tanto porque realmente necesitamos de Él. Cuando nos damos cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de nuestro amado, es cuando Él llega y nos bendice, cuando vamos a obtener esa bendición. Y es lo que empezó este viaje, creo, para todas, porque llegamos pobres de espíritu. Y cuando nos dimos cuenta de lo necesitadas que estábamos de Él, es cuando empieza a bendecirnos, es cuando nos da esa riqueza espiritual a través de toda su palabra, a través de todos los cursos, de toda la sabiduría que nos da. Entonces me encantó, me gustó mucho esta versión de la nueva traducción viviente. Dios bendice a los que son pobres en espíritu si se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Y abriendo el capítulo, nos habla mucho de abrazar esas promesas y abrazar nuestras circunstancias. ¿Cuántas veces vemos que ya no podemos seguir, tal vez económicamente, en salud, en nuestro mismo viaje de restauración? Pero el Señor tiene un propósito para nosotros y nosotros no podemos correr y volver atrás. Como dice este capítulo, no podemos abrazar al mundo, o abrazamos al Señor o abrazamos al mundo. Y la mentalidad del mundo es tan diferente a lo que nuestro amado nos enseña. Nos habla, el mundo nos habla de orgullo, nos habla de tener riqueza material. Y entre más riqueza material tengamos, vamos a estar mejor. Eso es lo que el mundo nos enseña. Y quería compartir con ustedes cómo nuestro amado nos recalca su amor. Como dice Erin en muchos capítulos, el Señor siempre recalca doblemente su palabra o su propósito en nosotros. Y esta semana me llegó a mi correo un devocional de la Biblia, el mensaje, que yo lo posteé en mi Facebook. Y dice, no fue castigo, fue amor. Y nos dice así, lo voy a leer un poquito, para no quitar mucho tiempo. Dice, Él no estaba pagando por sus errores, estaba cargando con los nuestros. Cada dolor, cada culpa, cada pecado fue puesto sobre Él. Y mientras muchos pensaban que Dios lo estaba castigando, en realidad Dios estaba usando ese sacrificio para ofrecernos salvación. No fue castigo, fue sustitución. Jesús tomó tu lugar.
Aquí está la razón detrás de todo. Dios te ama. No fue obligación, no fue presión, no fue un accidente en la historia, fue una decisión. Dios dio a su Hijo por amor y eso te incluye. Es una invitación personal. Dice que todo el que cree puede recibir una vida plena e imperecedera. No importa tu pasado, no importa cuántas veces fallaste. El amor de Dios no está condicionado a tu desempeño, está basado en su gracia. Y acá está la consecuencia de ese amor, una vida completamente nueva. Y cuando leí ayer el capítulo, cuando lo estaba estudiando para hoy, me di cuenta, fue como un clic, porque viene la misma pregunta que me llegó en el devocional. Dice, Dios nos está castigando. Si Dios nos está castigando en estas situaciones, como dice el capítulo de pobreza, ya sea material o espiritual, que muchas veces pensamos eso, que será que estoy haciendo las cosas mal, que todo me sale mal. Y no, Dios no nos está castigando más. Fue tan bonito como tan revelador cuando yo junté las dos cosas, porque entonces me di cuenta, o sea, podemos pensar que estamos en una carencia porque la estamos viviendo, pero Dios no nos está castigando. Dios lo está haciendo por amor. ¿Por qué? Porque estamos caminando su camino, porque Él nos está acercando a Él, porque vamos a tener una recompensa y esa recompensa va a ser estar más cerca de Él y obtener esa salvación. Entonces, me pareció tan bonito y quería compartirlo con ustedes, este, que Dios realmente nos ama tantísimo y en las carencias que podamos tener, tenemos que abrazarlas. Tenemos que abrazar esta carencia económica. Tal vez no sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes, cómo vamos a pagar la tarjeta, cómo vamos a comprar las cosas que necesitamos, pero tenemos que dejar que nuestro amado obre en nosotras y que Él sea el que resuelva. Y me pareció tan lindo porque muchas veces pensamos y vemos a los demás, como es el capítulo, prosperar, que tal vez están tan alejados del Señor. Y a veces hasta en nuestra carne podemos hasta envidiarlos, ¿verdad? Porque somos humanas también. Y no, o sea, el Señor nos dice, Ellos están alejados de mí y nosotros lo que queremos ahora es estar cerca de Él y ese es el camino que nos lleva a Él. Esta carencia nos acerca a Él, no es que Dios nos esté castigando, no es que Dios nos está dando la oportunidad de caminar su camino, de acercarnos a Él y de tenerlo mucho más cerca cada día. Y vamos a obtener no solamente esa salvación, sino muchas bendiciones que Dios nos va a abrir en el camino. Estoy segura que a todas Dios nos ha abierto grandes bendiciones, que Dios nos ha abierto puertas que tal vez creíamos que estaban cerradas, porque estamos caminando en sus principios, sin importar si tenemos o no tenemos, el Señor está aquí, está ahí contigo a tu lado, y me pareció tan bonito esta relación, como el Señor nos habla y nos habla a través de su palabra, y me dejó también que cuando caminamos en este camino con Él, encontramos tres cosas: perdón, redención y salvación. Y queridas, Él nos ha perdonado. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras cargas y las lleva todos los días. Y ahora podemos decir, Señor, gracias por este camino, gracias por esta carencia, gracias por permitirme abrazar esta pobreza espiritual, material, matrimonial, porque eso me acercó a ti, eso me acerca a ti, porque estás más cerca de mí, porque me has llamado con un propósito, por eso estamos aquí, porque hemos dejado atrás las cosas del mundo, lo que el mundo nos ha enseñado. Entonces quería compartir con ustedes este devocional que el Señor me regaló esta semana. Y también, como dice el capítulo, muchas veces anhelamos cosas materiales o vemos, por ejemplo, tal vez a nuestro esposo terrenal, si ya no está con nosotros, feliz,
o en otras condiciones que nosotros tal vez no podemos estar, porque no podemos pagarlo, porque no tenemos el dinero para poder disfrutar lo que tal vez Él sí está haciendo. Pero yo pensaba, y el Señor me recordó, por ejemplo, esta semana, yo tuve libre y compartí con mis hijos, almorzamos juntos, les pude hacer su comida, pasé con ellos, y son cosas que Él no las puede hacer, que tal vez mi esposo terrenal quisiera y no puede porque no está con ellos. Es lo mismo que decía el capítulo, o sea, nosotros tenemos muchísimas bendiciones que tenemos que aprovechar y que tenemos que darle gracias a nuestro amado porque realmente Él nos acerca a Él y no debemos ver con los ojos del mundo cómo los demás prosperan, sino sabiendo que Él nos ha permitido y nos da bendiciones mucho más ricas que tal vez otra persona no las tiene, porque ahora lo tenemos a Él como nuestro esposo. Y no sumergirnos en el mundo, sino que estamos caminando a una salvación. El mundo está rodeado de cosas pasajeras. Las personas quieren tener todo hoy, todo ya, y nosotros ahora tenemos otra visión, porque como dice su palabra, tenemos que poner los ojos en lo que está al frente de nosotros. Y lo que está al frente de nosotros es el amor de nuestro esposo celestial, es esa salvación que Él nos ha prometido a cada una de nosotras y esa prosperidad que tal vez ahorita no la tenemos, pero que Él nos la va a dar, porque este desierto un día va a pasar, este valle un día va a pasar. Recordemos que no nos vamos a quedar en el valle, solamente pasamos por él y vamos a abrir ese mar rojo, vamos a poner los pies en ese Jordán y esa tierra prometida que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, eso de verdad quería compartirles con ustedes esta tarde y decirles que abracemos todas nuestras circunstancias, porque Él nos va a permitir vivir y llevarlas y Él es el que las va a cargar. Debemos seguir entregándole todo a Él, a nadie más, solo a Él, y Él en su momento y en su tiempo, Él nos va a abrir ese camino. Recordemos que Él no va a permitir que seamos avergonzadas, Él no va a permitir que seamos humilladas, porque Él está con nosotras. Entonces, eso quería compartirles de esta lección tan bonita que nuestro amado nos ha regalado esta semana. Mi amada Karina, que no sé si quieres compartir tú también. Hola, hermosas, bellas, bendiciones. Estaba escuchándote y me estabas inspirando mucho a sentir el espíritu con todo lo que decías. De verdad es gratificante saber lo que tú decías, ¿verdad? Que Él nunca nos va a dejar en vergüenza. Y cuando yo leí esa lección, lo leí, ya la había leído cuando leí ese recurso, pero como siempre, cuando uno vuelve a leer, como que el Señor, el amado, nos está mostrando otra cosa que quiere que tal vez nosotros rectifiquemos en lo que no habíamos hecho. Creo que todas las que estamos aquí hemos pasado por esos viajes de aferrarnos o de abrazar la pobreza en esta restauración o cuando nuestro matrimonio se quebró. Comenzamos a padecer porque nuestras esperanzas y toda nuestra, yo diría, confianza descansaba en un esposo terrenal, ¿verdad? En cuanto a la economía y a la administración del dinero. Y yo creo que a todas les ha pasado, porque a mí en especial, cuando él se fue de casa, todo comenzó a fallar en mi casa, se arruinaba una cosa, se arruinaba otra y otra y otra, y cada vez yo lloraba y lloraba y se me amontonaba en mi cabeza la desesperación. Y a medida fui leyendo el libro de Encontrando la vida abundante, entendí que era parte de mi proceso, porque él quería que yo confiara en él y que cada vez que algo así pasara, yo corriera hacia él. También empecé a ver mi economía, cómo estaba siendo afectada y por qué yo no podía ver la luz, porque yo trabajo también y yo no veía la luz. O sea, yo miraba que yo trataba de no gastar, de no derrochar mi dinero y siempre estaba necesitada.
Y yo decía, Señor, pero ¿qué pasa? Estoy pagando mi diezmo, soy íntegra y no veo la luz, solo veo oscuridad. Se arruinaba una cosa, se arreglaba otra y era increíble hasta que yo aprendí que es que Él quería que fuera Él por todo, que Él era mi único proveedor. Y ayer me pasó algo, yo diría un poco gracioso. En mi país se da mucho que la electricidad falle bastante. Por lo tanto, mis aparatos electrónicos siempre tienen un protector. Y resulta que en el tele de mi habitación yo no suelo ver televisión, siempre está apagada, porque ahora he aprendido que ya eso no me llena. Y entonces ayer me di cuenta de que la televisión se había apagado, a pesar de que estaba protegida por ese aparato que la protege, y no encendía la luz de la televisión. Y entonces en mi mente dije, Señor, si se arruinó está bien y ahí se va a quedar y yo no voy a comprar otra. Igual ni miro televisión, no me importa. Entonces yo dije, bueno, le hablé a mi hijo que vive conmigo y le pregunté qué podíamos hacer. Él me ayudó y dijo, mamá, desconecte la tele, la desconectamos. Y le dijimos, yo me olvidé de la televisión, salí por la tarde a hacer algunas diligencias. Cuando regresé, ya casi de noche, recordé la televisión y fui a verla. Y le dije a él antes de conectarla, bueno, es tu televisión. Si tú decidas que se arruina, está bien. Yo no voy a reclamarte por eso. Y entonces, si enciende también, alabado seas tú. Y resulta que la televisión se encendió. Y entonces yo en mis adentros me decía, gracias porque es una televisión, no es el hecho el aparato, eso es insignificante. Lo que para mí fue una lección increíble fue confiar, descansar, saber de que si ella se arruinaba o no, era su decisión. Que yo ya no tengo que preocuparme por eso, por nada de lo que en mi hogar se arruine, se dañe. Yo le digo, bueno, es tuya, tú sabrás. Y también entendí que tal vez mi escasez económica, leyendo mucho, he aprendido que tiene que ver mucho con la situación en la que mi matrimonio se encuentra. Obviamente hay uno que obedece y otro que no lo hace, entonces recordamos que somos una sola carne y por eso pues vamos a padecer. Solamente que como él me dijo una vez a mí, en mi corazón, él no te tiene a ti y tú sí me tienes a mí, porque yo he estado intentando encontrarlo, he intentado buscarlo y y lo he encontrado siempre y he pensado hasta el día de hoy, desde que esto comenzó para mí, que ya casi son 2 años, él nunca se ha ido, él ha estado ahí. Y aunque yo he llorado mucho, aunque yo eh, de repente, no tal vez verbalmente, pero en mi corazón he estado renegando o reclamando, él me ha enseñado que él es todo para mí y que él está aquí para mí y que siempre estará y que yo solo debo de confiar, porque si Él me ha sostenido todo este tiempo y nunca me ha faltado nada, nunca me ha faltado alimento, estoy en mi casa protegida, tengo el transporte para ir a mi trabajo, tengo un trabajo, entonces Él me enumera cada cosa que Él me da, Él me despierta todas las mañanas, siento el gozo de saber que es mi esposo, yo cada vez que me acuesto le digo, estate aquí conmigo, acuéstate conmigo, déjame acostarme contigo, déjame abrazarte. Y también esta lección me retomaba a la promesa que Él me dio cuando todo esto comenzó para mí otra vez en el libro de Isaías, en el capítulo 41 y en el versículo 13. En una ocasión yo sola aquí en mi casa un domingo me arrodillaba llorando cuando esto empezaba para mí. Y yo recuerdo que caí al suelo llorando y le dije, ¿por qué otra vez estoy en esta situación? Y entonces recuerdo que en esa ocasión esa escritura abrí en mi Biblia y me dijo, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. Y entonces para mí se volvió como lo más importante en mi vida. Y cuando tenía miedo, porque vino muchas veces el miedo, y no es que se ha ido, en algunas ocasiones quiere aparecer, yo le digo a él, corro y le digo, tú me prometiste que ibas a estar aquí, tú dijiste que tu mano era sosteniendo la mía, y tú dijiste que me ibas a ayudar. Y sí, no es agradable de repente ver que te cuenten o te digan que tu ET está mejor o que está pasando bien. Yo sé que no es cierto, porque cuando estamos en pecado no hay paz, no hay gozo. Las escrituras lo dicen, entonces yo sé que la que realmente la está pasando bien soy yo, porque estoy siendo dirigida, estoy siendo entrenada
para ser una esposa por la eternidad y no solamente por un corto tiempo en esta tierra. Y porque yo ahora tengo al mejor esposo que podría tener. Entonces yo al igual que tú testifico de que no estamos solas, de que Él está con nosotros y que nunca nos abandonará. Siempre que nosotros vayamos con Él y corramos hacia Él, Él estará con sus brazos abiertos para decirnos, aquí estoy. Gracias por dejarme compartir. Ay, qué bonito, Karina. Sí, como tú dices, esa intimidad que hemos encontrado en él. A mí al principio de mi viaje también, creo que como a las 2 semanas que mi esposo terrenal se fue, se jodió la lavadora, y pasaron varias cosas. Y, y ahora, como tú dices, uno lo ve, pero el Señor nos ayuda y ya nos tenemos creo que es como esa necesidad de también de que hemos soltado también muchas cosas materiales que sabemos que ya no necesitamos y que si las ocupamos, nuestro amado las va a resolver. Y como tú también, yo puedo decir, estos 4 años, el Señor ha estado ahí y arreglándome las cosas, con la comida, con el trabajo. O sea, Él realmente ha caminado conmigo todo este tiempo y el sentir que lo tenemos a nuestro lado es un tesoro maravilloso. El que nosotros tenemos es una gran bendición de tener a nuestro esposo celestial. Mi querida Lina, ¿quieres compartir? Bendiciones a todas, soy Lina en México. También yo estoy agradecida con mi amado porque también he visto su mano en mi casa en cuestión a lo económico. También yo he podido he podido ver cómo él ha suplido todas mis necesidades a pesar del temor que en algún momento vino a mí cuando me tuve que mudar aquí a donde estoy ahora. Tenía mucho miedo, tenía mucho temor, como luego dicen, ¿no? ¿A qué va a pasar? Al si no va a salir para la renta o cómo voy a hacerle yo, ¿no? Porque pues cuando me mudé solo con mis hijos y mi amado fue el que proveyó todo a través del esposo terrenal y a pesar de que él se fue y estuvo lejos mucho tiempo trabajando, sé que fue mi amado proveyéndome, sé que fue mi amado sustentándome y quien me enseñó a confiar en él, como ustedes decían. Cuando en una ocasión yo estaba acostada, él me decía que tenía yo que soltar también, ¿no? Esas preocupaciones de estar meditando el cómo voy a resolver las cosas económicas, ¿no? Porque pues a veces sin querer nosotras pensamos en cómo va a pasar o qué va a suceder. Y es lo que mi amado me decía, en soltar eso aún en mis pensamientos. Y yo le agradezco a él porque él sostuvo mi corazón y me ha dado su enseñanza en ese tiempo y pude soltar eso y he podido ver la mano de mi amado en cuestión a que todo se ha pagado gracias a él, porque él lo ha hecho. Y le digo eso a mis hijos, ¿no? Cada que tengo la oportunidad siempre doy testimonio de que es mi amado celestial a través, ¿no? De esposo terrenal, porque él es quien toca los corazones. Y yo le agradezco que ha suplido muchas cosas en esta temporada, aunque en la primera temporada de que yo me separé de esposo terrenal, sí fue cuando ustedes, como dicen, ¿no? Muchas cosas se averiaban y duré muchos años sin lavadora. En esta temporada yo le doy gracias a mi amado porque él ha suplido muchas cosas en mi casa y sé que es todo por él y él me ha ayudado y me ha enseñado en qué debo de hacer, en cómo debo de ahorrar también, porque es lo que él me dijo cuando mi ET estuvo lejos y me mandaba mi gasto. Mi amado me dio también esa palabra donde decía que el que es diligente ahorra en el momento de cuando viene mucho la ciega, creo algo así dice la palabra de nuestro amado, ¿no? Que cuando
ya es tiempo de cosechar todo lo que se ha sembrado, pues hay que ahorrar en esa temporada, ¿no? Y yo sentí eso en mi corazón y empecé de a poco a poquito y le agradezco a mi amado que pude ver que es el respaldo a lo que él me había mandado a hacer y he tenido, gracias a él, para, para ir pues sosteniendo, ¿no? A veces en algunas temporadas cuando mi me ha dicho, pues hoy no te voy a mandar porque no hubo bien trabajo y le agradezco a mi amado esa parte que me enseñó y que puedo decir es verdad su palabra y es verdad que cuando le prestamos atención a él, él viene y nos da una enseñanza y aprendemos y aprendemos y pues nos ponemos felices, ¿no? De saber que fue él, de saber que fue su respuesta, de saber que él ha estado con nosotras, a pesar de que pues hay muchas circunstancias que luego el enemigo nos viene a traer a la memoria, ¿no? Pero como decía Karina, si lo tenemos a él, pues es lo mejor que podemos nosotras tener, ¿no? Tenerlo a él y de hecho eso le decía yo hace rato en una alabanza, ¿no? Que se me venía a mi corazón porque pues hay veces que vienen muchas cosas a nuestros pensamientos y me recordaba esta alabanza que dice que su amor nos hace fuertes, ¿no? Y yo la meditaba y cantaba en mi corazón y digo, así es, su amor nos hace fuertes, estar con él siempre nos va a sacar las sonrisas y nos va a dar ese baile en medio de las circunstancias difíciles. Así que estoy muy agradecida con él por estar conmigo y porque puedo ver que lo está con cada una de ustedes. Bendiciones a todas. Un abrazo. Gracias, mi bella Lina, por compartirnos y como tú dices, ya no estamos solas y Él utiliza a las personas para poder solucionarnos, para poder proveernos. Y es hermoso cuando sabemos que las cosas vienen de Él, que lo que se nos resolvió viene de Él, porque ahora tenemos esa convicción. Mi querida Nelly, ¿quieres compartir? Sí, buenas tardes, soy Nelly de la República Dominicana. Como cada lección la leí, ya la había leído, pero como dijo una de las eh, novias, aquí uno la lee y se renueva cada día según la palabra del Señor. Y abrazar la pobreza. eh, a veces quizás uno pueda decir eso delante de cualquier otra persona del mundo y dirá que una está media loca o quizá conformista, como algunos dicen, pero realmente cuando uno lee y entiende realmente el término y lo que de alguna manera el Señor quiere decirnos, es una bendición. Hay un versículo ahí que dice los pobres en espíritu, que lo dice la lección, la Biblia también. Y en esas buenas aventuranzas de la palabra, que son varias, la mayoría son bienaventurados los que lloran y muchas personas no quieren llorar por ninguna razón. Pero sin embargo, todas esas son bendiciones que nos trae después de. Y como todas hemos testificado, han testificado, yo corroboro todo eso con relación a lo práctico. Nosotras, la mayoría como mujeres, eh, esos trabajos y esas cosas de la casa siempre, por lo regular, son los hombres. Eh, por ejemplo, ayer o antes de ayer yo estaba hablando con una de mis hijas de algo y yo le estaba diciendo, ella había escuchado a una señora hablar de su esposo. Entonces, estábamos hablando ella y yo de que su papá aquí, por lo menos en esa parte, gracias a Dios, yo no estaba pendiente a nada de eso porque él estaba pendiente a todo. Cambiaron bombillo, el tanque de gas, yo no entendía nada de eso, tampoco preguntaba porque él siempre estaba atento, pero cuando de alguna manera, cuando se van o deciden irse, uno va sintiendo todo eso, pero como todas han testificado, yo soy también de la que testifico y doy gracias a mi amado porque él es mi esposo y me lo ha demostrado en todo.
De verdad, aparte de la paz, de la bendición que tengo de tenerlo, de su misericordia que he tenido para conmigo y mi casa, puedo testificar que Él está pendiente hasta los más mínimos detalles. En una ocasión, no hace mucho, un par de semanas, eh, no sé bien por qué fue, se disparó el breaker acá de la casa. Mi hijo estaba haciendo algo con un bombillo, él dice que no le tocó a nada, pero el breaker se disparó. Y ya ustedes se imaginan, yo dije, wow, no tenemos luz, ay Dios mío. Y así como dijo, creo que fue Karina, si no me equivoco, del televisor, yo voy al break, lo subo, lo bajo y nada. Y mi hijo, mami, que yo no hice nada y yo no estaba bien. Y para mis adentros, yo dije, bueno, Señor, yo eso de bregar con luz otra vez, ay, Señor, una cosa que ya había pasado mucho tiempo y todo estaba estable, ahora tener que buscar a alguien y casi lloro. En fin, de que dije, bueno, todo está en tu mano. Y nada, siguió, fue llegando como la noche y en una yo voy otra vez al break, que ya yo estaba sola aquí, yo le dije, ay, Señor, en el nombre de Jesús, sea que venga o no venga, si no viene la luz, tú proveerás quién la va a arreglar y con qué. Pero si tú fueras tan amable de que llegara la luz, y cuando yo le di al break, llegó la luz. Después, al rato, en la noche, creo que uno de mis hijos, no recuerdo quién, me escribe y me dice, mami, todavía está más oscura. Y yo, no, el Señor me arregló la luz. Hay luz. Dice, ¿qué? Yo, sí, se disparó el breaker, pero ahora yo lo volví a subir. Y ya, y hasta el sol de hoy, gracias al Señor. Y son de las pequeñas, o de las, no de las pequeñas cosas, de todas las cosas que el Señor hace, porque Él, como es nuestro esposo, está atento a todo, a proveer los alimentos, el calzado, el vestido, la luz, el agua. Y vuelvo y repito, todas hemos pasado por muchas necesidades, pero es parte del proceso. Y y luego vemos todas las bendiciones. Y entonces, al estar solamente con nuestro amado, ser nuestro esposo, vemos que ha sido Él, es decir, no es con nuestra fuerza ni por la ayuda de nadie. Sí, Él puede utilizar a muchas personas, al esposo, a un hijo, a un padre, a un hermano, al salario que uno pueda tener, a alguna bendición que nos pueda llegar, pero es Él que nos provee. Y de verdad yo le agradezco mucho a Él y este principio de abrazar la pobreza eh, es una bendición. Y muchas veces, como también dice en un salmo, que dice el salmista, uno de los salmistas, creo que no fue David que dijo, que en vano él se había como limpiado al ver como que que no, lo que los impíos habían prosperado, pero cuando él entró y cuando él vio, y cuando el Señor le reveló, dice el salmista, él vio el final de ellos. Entonces, a veces podemos padecer aquí humanamente, escasez y todo eso, como dice Pablo, pero nada nos apartará del amor del Señor y debemos tener la visión de que todo es pasajero, que lo más importante es nuestra vida con el Señor, nuestra salvación y por ende, eh, de que todo lo que pasemos dé gloria al Señor y sea un ente, una luz para aquellos que están a nuestro alrededor y no conocen al Señor y eso lo pueda llevar a conocerlo y a salvarlo, que es realmente el eje principal de todo en la vida. Ser salvos por el Señor, glorificar su nombre y alabar lo que es para eso que estamos, aunque a veces en el mundo, claro, necesitamos muchas cosas para poder de alguna manera vivir en este mundo, pero este es el eje principal de todo. Gracias. Gracias, Nelly. Y me encanta ese versículo que compartiste, porque es cierto, el Señor nos provee y lo más importante es la salvación, seguir mirándolo a Él. Y como dice este capítulo, hemos decidido este camino del bien. Como decía la autora en el libro, ya no queremos volver atrás, ni siquiera podemos pensar en volver atrás, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto y nada nos va a apartar del amor de Dios, nada. Por más escasez que tengamos en cualquier circunstancia, sabemos que Él nos trajo con un propósito y ese propósito es amarlo a Él
seguimos caminando su camino. Recordemos que el Señor no nos está castigando, Él más bien nos está acercando a Él para que corramos a Él, para que lo pongamos en primer lugar, para lograr esa salvación y encontrar esas bendiciones que Él nos ha dicho hoy en este versículo. Dios bendice a los pobres de espíritu si se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Y sabemos cuánta necesidad tenemos de Él, cuánto lo amamos y cuánto queremos que Él de verdad siga poniendo esa semilla del amor en nuestro corazón para Él. Y es hermoso poder escucharlas, es hermoso poder saber que Él obra en cada una de nosotras. Y no importa nuestras circunstancias, queridas, no importa en la situación en que estemos, lo que estemos necesitando, Él va a suplir eso en algún momento. Simplemente sigamos abrazándolo, sigámonos llenando de Él, porque Él nunca nos va a desamparar. Muchísimas gracias por estar aquí, por todas las que estuvieron. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos escuchamos en los compañerismos que tenemos durante la semana, que empezamos el martes con Jewel. Muchísimas gracias a todas y sigamos abrazando no solo la pobreza, sino a nuestro amado cada día. Que no nos soltemos de él. Bendiciones a todas y nos escuchamos la próxima semana, el próximo domingo, con el